Creo que no hay algún peruano que no haya sentido un sismo, por lo menos en su vida, ¿no? Y te aseguro que son más de 10 quizás. Y al momento del sismo casi todos reaccionamos de la peor manera posible, ¿no? Que es o correr o salir, y si sales corriendo en un sismo pues te vas a caer en las gradas, y al final de repente puede que tú seas el único herido, ¿no? Porque te caíste en las gradas. Pero tú eres geólogo, no eres experto en prevención, o sí también experto en prevención. También hemos hecho muchos trabajos en prevención ante desastres naturales del tipo sismos, tsunamis, huaicos, deslizamientos. Oye, ¿y cuánto se ha avanzado en geología en materia de sismos? A nivel... ¿Qué se sabe que no se sabía ahora? A nivel mundial se están comenzando a saber cosas muy interesantes. Lo que se busca la ciencia sísmica, la ciencia geofísica, la geología, es predecir sismos. No se puede hasta el día de hoy predecir un sismo. Sí, yo sé. Pero se están comenzando a... No, es que a veces salen uno que otro adivino en la tele a decir que va a haber un sismo, lo cual es totalmente mentira. Pero como te decía, se están avanzando en métodos científicos comprobados para encontrar lo que nos falta para poder predecir un sismo. ¿Y es verdad que los animales a veces actúan antes que el sismo se produzca? ¿Tienen una sensibilidad particular? Sí, es cierto. Sobre todo los cuadrúpedos inferiores, los perros, gatos. Sí. No es que lo adivinan o que no es un sexto sentido, son las patas, digamos. Sí. Exacto, tienen más puntos de contacto con el suelo, claro. Tienen un oído más fino, claro, entonces sienten, el sismo se divide en ondas. Sí. Está la onda P, que es la onda primaria, que es la primera onda en llegar, que el ser humano muy pocas veces la... Quería decir otra cosa. Sí, dime. Que el ser humano muy pocas veces la siente, pero los animales sí la sienten. Entonces es normal y hay muchos videos en YouTube, pueden buscarlos, que un perro arranca a correr y a los 3 segundos comienza el movimiento. Es porque el perro sintió la onda que iba antes y pues lo hizo asustar, ¿no? Y a ti, cuando hay un temblor, ¿qué es lo que prima? ¿Lo científico o lo emocional puramente? Creo que todos los que trabajamos en esto ya estamos medios vacunados, acostumbrados a esto. Igual yo me asusto muchísimo, pero lo primero que intento saber es en qué sentido es el movimiento. ¿Y eso cómo lo puedes saber? Este-oeste. ¿Eso lo puedes saber con los sismógrafos? No es un ejercicio muy recomendable, pero si tú estás parado en medio de un sismo y sabes hacia dónde está el norte, yo no sé. Puedes saber en qué sentido. Es muy importante porque casi todas las ondas sísmicas en el Perú van de oeste a este. ¿Y hay que tomar alguna medida cuando sabes para dónde va? No. Siempre. Si sabes para dónde va, no. Es simple curiosidad. Las medidas son siempre las mismas. Sí, son siempre las mismas, ¿no? La única manera de salir bien librado de un desastre de cualquier tipo es la prevención previa. Perfecto. ¿No? ¿Tú qué opinas de los diarios que dicen que se viene un sismo y que anuncian sismos con una facilidad y una ligereza que... El problema es la manera como lo dicen. De que se viene un sismo muy grande, se viene. Eso es cierto, ¿no? Lima tiene un muy peligroso silencio sísmico, que es que la energía se ha acumulado por casi 300 años, desde 1740 y tantos ha sido el último gran terremoto que hubo en Lima. ¿Eso geológicamente es mucho tiempo? Muchísimo tiempo, ¿no? Geológicamente, ¿no? Geológicamente, bueno, en la escala de tiempo geológico es una nada. No, ya sé, pero en la cantidad de energía acumulada es muchísimo. Es muchísimo. Y el problema es que Lima ahora es una metrópoli que está creciendo desordenadamente, hay construcciones muy antiguas, que son casonas virreinales, hay construcciones muy modernas, edificios muy altos que a veces no están hechos con las especificaciones necesarias, y se prevé un escenario no muy bueno de Lima ante el gran terremoto, ¿no? Y hay una publicidad de un edificio que han hecho ahora que es antisísmico, ¿existe eso? Sí, en realidad está mal dicho el término. El término es sismo resistente. Sismo resistente, o antisísmico no. Antisísmico no, lo que siento. te cura, es como yo creía que los seguros de vida tú no te morías. No, es sismo resistente, cuya función del edificio, por ejemplo, es soportar el gran terremoto. ¿No? El edificio, bueno, su trabajo y su promesa es que se va a mantener en pie, va a soportar el gran impacto de un 8.3, un 8.5, y te va a dar tiempo para evacuar. De ahí, con la siguiente réplica, que va a ser un 7, si se cae, ya bueno, no le pidas tanto, hizo su trabajo, se mantuvo en pie durante el gran sismo. Es por eso
que es muy importante, durante el terremoto, ir a las zonas de seguridad internas, esas que están marcadas con una S. Sí, sí. ¿No? Lejos de los vidrios que puedan reventar, lejos de cosas que te puedan caer, y apenas acabe el sismo, comenzar a evacuar el edificio ordenadamente. Eso es lo esencial. Es lo esencial, ¿no? Es lo básico y es lo que a veces no se cumple, porque muchas veces apenas está comenzando el sacudón, hay mucha gente que sale corriendo. ¿Y Sí. qué pasa si el sismo se vuelve más potente, el sacudimiento es mayor y te agarran las gradas? Con toda seguridad te vas a caer y te vas a hacer daño y la cosa se va a poner mucho peor para ti. Entonces, la zona de seguridad interna durante el movimiento y de ahí a evacuar cuando el movimiento ya haya pasado. Ahora, yo te digo, yo estaba dando una clase y estábamos en piso 12 y todos los alumnos, que era gente grande, de 28, 30 años, 35, y todos tenían ensayo sísmico y todas estas cosas, salieron todos corriendo por la escalera y bajaron 12 pisos en la escalera. El único que se quedó fui yo, mi camarógrafo, que estábamos filmando, y el guachimán, que estaba furioso porque no rezábamos. Bueno, Recomienda rezar. ese es el problema, ¿no? Justamente esto pasa en las ciudades, en las poblaciones, Sí. que no han sido expuestas a un gran terremoto, ¿no? Por ejemplo, tú y los oyentes de Pisco, de Ica, no van a poder mentir que durante el terremoto del 2007 casi no se podía ni caminar. El sacudimiento era tal que perdías el equilibrio. Qué impresionante. ¿No? Entonces, imagínate, eso sumado 30 veces más a la potencia de un sismo mayor, bajando gradas. Es malabarismo puro, no se va a poder. Aparte la sensación de pánico que debe dar eso de ser dramático. ¿No? Imagínate, es de noche, lo primero que pasa, se va la luz. No hay muchas luces de emergencia, que digamos. Entonces vas a estar bajando en unas gradas a oscuras, con un movimiento terrible, no hay manera. Por eso, zona de seguridad interna durante el movimiento. Fundamental, zona de seguridad interna. ¿Tenemos que despedir ya? Ah, no, podemos seguir. Volvemos un ratito con Patricio. Está interesante la cosa, che. Patricio Valderrama. Hay una samba, ¿conoce la samba de Valderrama, no? Sí, Ah, sí. Bueno, me alegro. Porque hay una samba bárbara, preciosa. Pongo samba de Valderrama, en lo de Valderrama se llama. Sí. Se la vamos a dedicar a Patri. ¿Qué tal, Guillermo? Te quería decir, oye, los argentinos sufren bastante con el tema de los sismos. Yo tenía una amiga sí. que, bueno, es una amiga argentina que vivía acá en Lima y y bueno, hace poco regresó a Buenos Aires y nos decía que cuando escuchaba un ruido fuerte allá en Buenos Aires, como ya se había llevado ese feedback de los peruanos que tenemos ante los sismos. Ah, claro. Decía, temblor, y todo el mundo la miraba en Buenos Aires y decía, oye, pero si acá no hay sismos, ¿no? Bueno, una cosa de que yo soy ingeniero civil, sí. A ver, trabajo en el tema de seguros. Y te puedo decir que muchas veces hasta defensas civiles ni siquiera están tan preparados o capacitados por el tema de ante un sismo, cuál es uno asegurado o no, porque por ejemplo, bueno, a mí me ha enseñado pues el ingeniero que te acompaña debe saber, me enseña a mí el ingeniero Curuigua, Piqué, Scaletti, el doctor. Te quería comentar un poco, o sea, Defensa Civil muchas veces dice que la zona segura es un pórtico, una columna con una viga, cuando en realidad quienes sabemos de construcción te diremos que no es así, y cuando hay una placa de concreto, que es la zona más segura en una estructura, uno debe pararse ahí, pues, ¿no? Pero Defensa Civil pone su cartel de seguridad en una zona que si bien es segura, no necesariamente lo es, ¿no? Ah, miércoles, sí, acá me está afirmando el geólogo con la cabeza, que lo que dices es Para empezar, bueno, por digo, o sea, que un ingeniero que sepa un poquito de estructuras o algo así, me va a dar la razón, ¿no? Otra cosa es que en el Perú yo le tendría más miedo a las nuevas construcciones que a las antiguas, ¿sabes? Porque acá lamentablemente el tema de la autoconstrucción y el tema, la construcción, Guillermo, es tan noble que lamentablemente permite que cualquiera la haga. Claro, o sea, yo, por ejemplo, yo he conocido doctores, médicos de profesión que el sábado, domingo, se ponían a construir, ¿no? Se construían su casa, tenían plata y construían edificios y el tema es ese, ¿no? O sea, que acá, o sea, lamentablemente es tan noble la construcción que cualquiera puede construir, ¿no? Quieres sacar una licencia, lamentablemente la corrupción te permite que tú tengas la licencia que quieras, a la medida y todo el tema, ¿no? Qué grave que es eso. O sea, el Perú en sí, yo le tengo más miedo a las nuevas construcciones porque no sé qué tan bien estén, no han soportado un sismo fuerte, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a la Costa Verde, unos edificios hermosos, pero todo eso son rellenos, ¿no? El suelo son rellenos, ¿no? Que un sismo, pucha,
se va a caer, ¿no? Y te cuento una experiencia que me pasó, por ejemplo, para ya terminar, en Chile. Yo estuve como te dije, yo trabajo en siniestros, en seguros, Sí. y viajé a Chile por el tema del terremoto, ¿no? Sí. Y me acuerdo que una vez estaba paseando por Santiago, ¿no? Estaba caminando en ese momento, y me acuerdo que veo a la gente salir corriendo, y yo caminaba de lo más normal, decía, sismo, temblor. Pero decía, bueno, nosotros los peruanos los sismos nos acurrucan porque estamos tan acostumbrados que no nos sentimos nada, pero ellos lloraban y lloraban y tenían ese trauma, ¿no? Pero pucha, creo que los peruanos con un poco más de educación, con las personas adecuadas, con los medios adecuados, podríamos tener unos buenos recursos para defendernos. Es todo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿escuchaste? No. Sí, ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, sí. ¿Cuál es la zona? ¿Podrías explicar mejor eso que él dijo de la zona que...? Depende mucho de la construcción en la que estés. Mi colega, el ingeniero que acaba de hablar, dio en el clavo. No siempre la columna y la viga es la parte más fuerte de una casa. Se escoge una columna, una viga en el interior de una vivienda porque es la que casi todas las viviendas tienen. Pero, por ejemplo, si tu edificio son placas de concreto armado, pegarse a una pared cualquiera, cuidando que no te caiga un cuadro encima en la cabeza, es lo más seguro. En todo caso, eso lo tiene que ver muy seriamente el jefe de familia, si puede pedir ayuda a un conocido que sea ingeniero civil para que le ayude en casa a poner las zonas seguras más óptimas para la casa, es lo ideal. Es decir, tú dices que hay que pegarse a la pared. Si es que fuera la vivienda de concreto armado. Si no, las columnas y las vigas son las zonas más recomendables, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando llegué al Perú que no podía clavar un clavo, porque yo en Argentina estaba acostumbrado a que las construcciones tenían mucho menos cemento, además. Es posible, ¿no? Qué bárbaro. ¿Tenemos llamado? Sí. ¿Aló? Aló, ¿cómo está, señora Cosa? Bueno, bien. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo quería hacerle una consulta a la persona invitada. Sí, lo está escuchando. Mire, yo vivo en el segundo piso de una casa que es un poco antigua, ¿no? Tiene paredes de más o menos de 15 centímetros de grosor, ¿no? Y el máximo tiene 18. Y tengo problemas, o sea, tiene fisuras en el techo, entre el techo y la pared. En el baño, así más o menos. Y también otra fisura en una esquina de una pared y otra. O sea, en el medio de la L está una rajadura, pero que es de un poco menos de 1 milímetro. Yo quiero saber si esos daños son considerados estructurales y si tengo que hacer reforzamiento. Lo ideal sería que un ingeniero especialista en el tema vaya a ver la casa. Si fueran grietas nada más de superficiales, tema de estuco, de esas cosas, no habría mayor problema, pero si ya son grietas un poquito más profundas, habría que ver primero el origen de la grieta, qué fue lo que la generó, y ahí ya comenzar a pensar en medidas correctivas, ¿no? En reforzamiento de estructuras. Muy bien, seguimos en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Tenemos otro llamado. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? José el Agustino. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás, Guillermo? Un saludo a su invitado. Gracias. Mire, con respecto a lo que tú dices, Guillermo, por ejemplo, el caso de mi casa, sí conté con el visto bueno de un ingeniero civil, y realmente construir una casa con materiales de calidad, bueno, cuesta y esfuerzo y todo tiempo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención y mi curiosidad es, yo veo las nuevas construcciones, más que todos los edificios de apartamentos, veo que las paredes son muy delgadas. Los techos también he visto que ya pues como si fueran pues galletas de soda. No sé si eso prestará garantía. Y yo te digo, Guillermo, que en mi casa justo me llegó pues este sismo que hubo el 2007 en agosto, y te digo que mi casa pues se movió como una gelatina, de arriba para abajo, parecía pues esto, sí he visto, digo que nunca en mi vida pasé por una experiencia como esta, nunca, pero una vez cuando estaba Rosa María en la radio, hubo un ingeniero civil del Colegio de Ingenieros que dijo que si la casa baila es una buena señal porque está divertida. Sí, sino que dice que cuando vienen estas ondas sísmicas, si la casa es muy rígida y no baila, simplemente se cae, pero si la casa está bailando, eso está haciendo de que la misma estructura de la casa está absorbiendo el choque y la energía del sismo. Realmente yo me sentí ahora una curiosidad es que como Lima es una ciudad muy húmeda,
siempre, por ejemplo, en mi casa se han presentado estos problemas de salitre y humedad, estas cositas blancas que se forman. ¿Cuál es el modo, la manera, pues, de subsanar estos molestias que siempre se presentan? Muchas gracias. A ver, yo no, él es geólogo, no ingeniero, no sé si la pregunta... Sí, bueno, igual la puedo responder. Sí. El mayor problema del concreto y de los fierros es justamente la humedad y el salitre que se forma en las zonas muy costeras de Lima. Son altamente corrosivos y realmente con el paso de los años llegan a debilitar seriamente. ¿Al hierro lo debilitan? Ah, claro, sí, ¿sí? lo oxidan y lo llegan a un hierro, un fierro de construcción expuesto a esa humedad por... ¿Cuánto? 30, 40 años lo puedes partir con la mano. Miércoles. Sí, claro que me sí. Estoy asustando, che, me voy a la Argentina, me vuelvo. No, pero para todo hay soluciones. Si recién tienes una casa menos de 10 años, el tema es hay químicos que son aislantes de la corrosión y aislantes del salitre, que muchos de ellos son inclusive como una pintura. Entonces, no cuestan de más, es muy fácil conseguirlos. Y es aplicar esto a las estructuras que se puedan estar debilitadas, siempre con el consejo de un ingeniero. Lo que dijo un oyente es muy cierto. La construcción en el Perú ha perdido mucho la importancia profesional, digamos, ¿no? El que menos, bueno, tienes un poquito de plata, tienes ganas de levantar tu segundo piso, pues te juntas con los primos, los vecinos y levantas tu segundo piso. Eso está mal. Eso puede llegar a ser una bomba de tiempo, ¿no? Eso es tremendo. Sí. Y además, algo muy importante que yo siempre recalco en todas las reuniones y cosas donde puedo estar, es el tema de la mochila de emergencia en las familias. Eso es muy importante, ¿no? Ese tema es importantísimo. Hay que pensar que en el caso que llegue el Big One, el gran terremoto, muchas de las viviendas van a colapsar. Ponte en el caso de que va a ser tu vivienda la que va a colapsar. Posiblemente te quedes con la ropa que tengas puesta. Nada más. Nada más. Que todos nuestros oyentes se pongan en esa situación. Que se pongan la ropa, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, qué fregado. En la mochila de emergencia tienes que tener lo suficiente como para que tú y los miembros de tu familia subsistan por lo menos 48 horas. Eso es muy importante. ¿Qué es lo primero que uno necesita? Una frazada. De repente un par de zapatos extras, unas pantuflas, esos zapatos de plástico que no pesan nada, medicinas, curitas, vendaje, alcohol, yodado, desinfección, comida enlatada, medicinas particulares. La que uno tiene, claro. Sí. La que uno siempre necesita, ¿no? Si hay una persona mayor en la casa que falla el corazón, hay inclusive casos, y ahí es donde uno se tiene que conocer a sí mismo y a su familia. Por ejemplo, hay personas que ante el nerviosismo extremo, ante el estrés, se les suelta el estómago. Y les da un ataque de eso. Bueno, una pastilla para que pare eso. ¿No? Y papel higiénico. ¿No? Mucho. No, si pero el baño puede estar inhabilitado. Sí, totalmente. No, o sea, no. Mucha agua para beber, ¿no? Y tiene que ser agua comprada de tienda. No vale que la juntes el agua del grifo y la cierres porque esa agua se abomba. ¿Y si la hierves, no? Tiende a durar menos que una botella que la compras en un supermercado, que duran años. ¿no? Duran años. Sí, dura un par de años. Tiene fecha de vencimiento. Tiene su fecha de vencimiento, pero son muy largas, ¿no? Sí. Galletas, un plástico que te puede servir como piso, como techo. Hay que ponerse, de hecho, o sea, hay que pensar, ok, no voy a tener nada. ¿Qué es lo que puedo tener? Una par de extras de lentes, dinero en efectivo, de repente para pagar un pasaje, irse a otro lado, copia de los documentos, todo lo que uno pueda necesitar en casa, como para pasar una situación que podría ser la peor experiencia de tu vida, ¿no? Perfecto. Son las 10:29, vamos a hacer un corte y volvemos con Patricio Valderrama para seguir hablando sobre desastres y prevención. Él es geólogo y nos está aconsejando para lo que podría ser una verdadera desgracia. Aló, sí, yo estoy hablando. Tenemos un llamado, claro, para Patricio Valderrama, geólogo. Estamos hablando de desastres naturales, prevención. Aló. Aló, sí. Sí, lo escuchamos. Sí, señor Yacosa. Sí. Sí, buenas noches al señor Valderrama también. Vea, una sugerencia. Sí. Ya más o menos tenemos resuelto dónde ubicarnos dentro de la casa, ¿no? Pero lo que nos falta es con la cabeza fría
ubicar un lugar en la cuadra donde sea segura para reunirse los vecinos, ¿no? Eso no solamente va a servir a los vecinos, sino a los peatones que estén pasando por el lugar y ya sin pensar mucho ubicarse en el lugar marcado. Muy bien, muy amable por su pregunta. Adelante. Perfecta la pregunta, era un tema que justamente quería tocar. La prevención va en varios niveles, sí, ¿no? Desde la prevención personal, ver que no me caiga nada, desde el plan de familiar, sí, de emergencia, eso es muy importante. ¿Qué es lo primero que falla durante un sismo? La comunicación, sí, sí, el teléfono. Sí. Eso falla automáticamente. Entonces, pónganse en un escenario. El papá trabaja en el norte de Lima, la mamá trabaja en el centro de Lima y el hijo mayor estudia en una universidad al otro lado de la ciudad. Tres miembros de la familia que están totalmente separados uno del otro e incomunicados. ¿Qué hacer? Pónganse a pensar eso. ¿Quién? El papá va a ir a buscar al hijo, pero ¿y si la mamá va a buscar al papá y no lo encuentra? ¿Qué va a hacer? Tienen que pensar que no va a haber manera de cómo comunicarse. Entonces, todos los miembros de la familia tienen que saber cómo actuar de manera automática. Y te lo cuento muy fácil. Yo tengo una hermana que está en la Universidad Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. Yo trabajo, el local de mi instituto está en San Borja. Mi madre vive en La Molina, mi novia trabaja en San Isidro. Tenemos un plan de tal manera que nunca nos vayamos a cruzar y siempre nos vayamos a encontrar. Sí, para encontrarse. Para encontrarnos. Un punto de encuentro. Un punto de encuentro y, por ejemplo, mi trabajo sería, apenas pase el sismo, ir a buscar a mi hermana a San Martín de Porres y de ahí ir caminando a La Molina. A casa, digamos, ¿no? Entonces, ese es el plan familiar. De ahí hay que hacer un plan vecinal. Hay que pasar de las zonas de seguridad interna a las zonas de seguridad externa, que son los estacionamientos, los parques, y a los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro es donde se van a juntar muchas personas, muchas familias, y ahí es donde pueden comenzarse a ayudar entre ellas. Quizás una olla común, quizás atender heridos, quizás inscribir ese punto de encuentro en su municipalidad para que las brigadas de defensa civil, las brigadas de rescate lleguen a ese punto y sepan que ahí van a estar los heridos, sepan a dónde y eso brindar. no se ha hecho todavía. Eso todavía no se está haciendo. El plan de prevención de defensa civil y de todos los organismos está yendo de a pocos. Entonces, digamos, es el siguiente paso que recién se va a dar, pero como el oyente ya lo dijo, si nosotros podemos dar el paso adelante y ya dejarnos de organizar como familia y comenzarnos a organizar como comunidad, como condominio, como barrio, como un grupo de familias, es mucho mejor. Me parece fantástico, pero con la tendencia al individualismo que tiene la sociedad actual, que es casi patológica, sí, me parece bien difícil, ¿no? Sí. Porque estamos cultivando un individualismo que nos lleva a la locura, ¿no? Ya es delirante, ¿no? Sí, y dense cuenta, el tema de juntarse entre un grupo de familias, pueden hacer brigadas una brigada de salud, debe haber un par de médicos en un barrio, ¿no? Sí. Una brigada de seguridad. Unos hombres fortachones que cuiden, que los saqueos. Ahí estoy yo. Por supuesto. Una brigada de alimentación, tantas cosas que se puede hacer. Perfecto. De hecho, se puede hacer de todo. Espera, Patricio, que tenemos otro llamado. 10:36, esto es Radio Capital. Sí. Buenas noches. Buenas ¿Aló? noches, señora. ¿Cómo le va? Señor Yacosa, es un gusto escucharlo. Igualmente. Siempre estamos atentos a todo lo que usted nos está compartiendo. Gracias. Le llama la señora María Chirinos, del asentamiento humano Márquez, el último pueblo que pertenece al Callao. Esta carretera 14 medio de Ventanilla limita con el río Chío y con el mar. Nosotros, lamentablemente, estamos en zona de vulnerabilidad, alta vulnerabilidad, tanto por INDECI, gobierno regional y municipal. En el mes de noviembre, lamentablemente, fuimos conocidos, está en el Google, por los vientos huracanados, la población de 30.000 habitantes, se creía de que se salía al mar y hubo todo pues un terror despavorido en toda la población y salimos corriendo. Hay unos cerros frente de nuestra población y lamentablemente tenemos que decirlo y venimos denunciando desde el 2010, que ya hay documentación escrita, 2011, 2012 y 13, de que la población no tiene vías de salida. Teóricamente, por INDECI, en el mapa, entramos en el Google, existen 6 vías de evacuación, pero en la realidad están todas por comercio cerradas,
Y ahora la documentación, las denuncias que se ha hecho ante las autoridades respectivas, porque existe un plan, como lo está explicando ahí el caballero, existe un plan, existe la ley que apoya a la población para hacer el plan de gestión de riesgos y desastres, pero lamentablemente ya hay hasta una pronunciación en agosto del 2013 por la Defensoría del Pueblo, que se ha llamado constantemente al gobierno regional y municipal, justamente para que los dos, es una decisión política, porque ya la defensa civil de ambas gerencias municipales y regionales han hecho el trabajo de campo operativo y han verificado, hay todo un informe técnico, pero lamentablemente no dan respuesta. ¿Cómo es posible que nos vean, por favor, como ciudadanos de segunda, tercera categoría? Porque es un asentamiento humano y porque no estamos como Miraflores, como La Molina. No hay, disculpe el término, no hay padrinos de los 4 congresistas, nadie que se interese. Ajá, sí, está bien. Gracias, señora, por haber planteado su punto de vista así públicamente, ya la gente sabe más. Aló, ¿qué opinas? Sí, y la señora tocó justamente el siguiente tema que va a ocurrir después de un eventual gran terremoto en Lima, el tsunami. Tenemos mucha población directamente expuesta al peligro del tsunami, dependiendo de cuándo sea el terremoto. Si el terremoto se ha creado, hay un estudio muy completo que lo han hecho muchísimas instituciones científicas sobre cómo sería el escenario de qué pasaría en Lima, ¿no? Y definitivamente el peor escenario sería un domingo en la mañana de febrero, playas llenas, tránsito, congestionamiento. Ese sería el peor escenario posible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el primer consejo que se le da? Si tú estás cerca a la costa y sientes un temblor importante, lo bueno es que los peruanos no nos tienen que explicar qué es un temblor fuerte, porque todito lo conocemos. A un extranjero, a un europeo, a un brasileño, le tienes que explicar cómo es un temblor fuerte, porque nunca han sentido un sismo, de hecho, ¿no? Nosotros los conocemos muy bien. Entonces, tú estás en la costa y sientes un temblor fuerte, evacúa. No esperes una alarma, porque no la va a haber. Claro. No esperes que alguien diga, salgan, retírense, porque no va a haber. No esperes a ver que el mar se retira, porque dicen, no, hay que ver que el mar se retira para ver qué pasa. Cuando el mar se retira ya es muy tarde. Entonces, en poco tiempo vuelve así con... el término de tiempo entre el sismo y el tsunami puede ser entre 7 a 10 minutos. A la mierda. Entonces, de haber tiempo, hay tiempo, muy poco. Entonces hay que usarlo bien. ¿Cómo es la evacuación? Tiene que haber una evacuación vertical. Hay que ganar altura, no distancia. Hemos visto las cosas que han pasado en el terremoto de Japón, con ese tsunami, unas olas negras entrando 4 kilómetros dentro de tierra. Eran imágenes de una película, ¿no es cierto? Era increíble que eso esté pasando en un noticiero. Entonces, si tú te pones a correr, la ola te va a agarrar. Tienes que ganar altura. Y en el Perú, para los escenarios, con estar de un 4º piso para arriba, de una construcción seria, no una construcción fuerte, tienes muchísimas chances de salvarte. Entonces, si estás en la Costa Verde, es buscar altura. Si estás en cualquier playa, es buscar altura, no buscar distancia, y hacerlo lo más pronto posible. No dudes, no vaciles, que no va a haber alarma, no va a haber alguien que te lo diga. Y sobre todo, y esto hay que aclararlo muy bien, para que haya un tsunami, tiene que haber un sismo. No hay tsunami sin sismo. No, claro, no existe, ¿no? Bueno, existen, pero es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, a veces va por Facebook, llega un email que se ha pronosticado un tsunami para mañana a las 3 de la tarde. No sé por qué todos los pronósticos son para las 3 de la tarde, no entiendo. No, y nunca hay, por supuesto, ¿no? Y me escriben y me llaman, oye, que mañana va a haber un tsunami. Simplemente no. Para que, en caso, por ejemplo, el temor que tuvimos después del terremoto de Japón, que las olas de tsunami podrían estar viniendo hacia nuestra parte del Pacífico, bueno, ahí tuvimos 12 horas para hacer todos los estudios. Entonces hay tiempo. ¿Y sabían que no iba a llegar? Sabíamos que no iba a llegar y no llegó, efectivamente. Entonces, para que haya un tsunami, tiene que haber un terremoto y lo tienes que sentir tú. Entonces, hay muchos vivos que, por ejemplo, en La Punta, en zonas muy pobres, en el Callao, en Ventanilla, no, tsunami, corran. Y la gente se va, y de ahí te vacían la casa, ¿no? Entonces es difícil, mucho sentido común y mucho cuidado en eso, pero si sientes un sismo muy importante, gana altura. Gana altura, eso nunca lo hubiese pensado, mira, gana altura. Tenemos otro llamado, ¿aló?
¿Aló? Aló, buenas noches. La escuchamos. Sí, mi nombre es Giovanna. Giovanna, sí. Trabajo soy facilitadora, trabajo en una ONG y justo quería comentar sobre el tema por la experiencia que he tenido. Justo este sábado hemos tenido un simulacro de sismo en un asentamiento humano en la zona de Villa María del Triunfo, que son zonas con alta vulnerabilidad, ¿no? Para lo que cuando ocurre un sismo o de otro acto. Quería comentar la experiencia porque me parece muy interesante lo que sucedió en el asentamiento humano, porque eran unas familias que, si bien sabían de que ellos estaban ubicadas porque son zonas de cerros, generalmente en la zona de Villa María tiene muchos cerros, ellos saben que estaban ubicados en zona de riesgos, que son zonas vulnerables, sí, pero no eran conscientes de la importancia que es de informarse y prevenir sobre estos temas. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ir casa por casa, informarles y sobre todo gestionar esta actividad, y creo que a partir de esta actividad ellos aún son más conscientes y han despertado el interés de informarse sobre estos temas. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación y por tu información, muy amable. Sí, interesante, ¿no? Es interesante y esta es la importancia. Mucha gente me ha dicho, ¿para qué sirven los simulacros? Que al final, compadre, todo el mundo comienza a correr como loco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el objetivo preciso de los simulacros? Y es más, eso no lo debería decir al aire, pero bueno. El simulacro estamos solos, nadie nos escucha, ¿no? El simulacro es para que tú inconscientemente sepas dónde pararte y por dónde salir. Sí. Eso es, específicamente para eso. Es para que, lógicamente, comience el sismo, tú vas a sentir miedo, pero instintivamente te vas a dirigir a la zona segura. Sí, es por eso que es muy importante realizar los simulacros y realizarlos si estás en la calle, si estás en un centro comercial, si estás en el trabajo y sobre todo si estás en casa. Yo he visto muchísimos ejemplos, colegas míos, ¿no? Oye, el simulacro nocturno, porque el 15 de agosto hay un simulacro nocturno, ¿no? Recordando el terremoto de Pisco. ¿Has hecho tu simulacro en tu casa? No, hombre, yo estaba viendo televisión, o estaba en casa, o no sé, estaba cenando. Pues no, o sea, tienes que hacerlo, porque créeme, en el momento adecuado, durante un sismo, cuando reacciones a ti mismo, te vas a ver parado en la zona en la zona de seguridad. Y vas a decir, pucha, ¿cómo llegué aquí? Ah, pues son los 10 simulacros anteriores que has hecho que te han dicho a dónde tienes que ir. Fantástico. Oye, Patricio, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Ha sido un placer conocerte y escuchar tus... Me has convencido a mí, te digo que soy un... No, Guillermo, encantado y cuando quieran. Me ha dado un gran gusto. Eso de ganar altura, eso si está en la costa. Si estoy en un edificio no gano altura, me quedo abajo. Seguro, ¿no? Sí. Bueno. Muchísimas viejo, gracias. Un placer, ¿eh? Igualmente, un placer, muchas gracias. Un gustazo. Patricio Valderrama, que es geólogo y experto en prevención. Gracias. Volvemos en un instante. Esto es Radio Capital, tu opinión importa.